Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santos y en este vídeo os traigo la mejor partida del segundo match de la final de la FTX Crypto Cup, en este caso partida entre Carlsen y Wesley Su. La partida empezó con D4, caballo F6, C4 E6, caballo F3 y tras D5, caballo C3 y C5 entramos directamente en el match. Una de las líneas más concretas contra, digamos, esta disposición de piezas del blanco y contra las cuales el blanco últimamente está teniendo bastantes dificultades para conseguir una posición con muchas piezas, una posición para jugar a ganar. ¿Por qué? Eso se debe básicamente a la siguiente línea. Tras C por D5 parece que el negro continúa en muchas partidas de élite con C por D4, dama por D4, E por D5, E4, D por, dama por, rey por, y parece que este final se está jugando mucho últimamente y el negro está aguantando con bastante facilidad. Por lo cual parece que el blanco está intentando buscar algunos nuevos rumbos y en este caso Carlsen por ello hace la jugada E3, jugada que mantiene toda la tensión central y jugada que quizás planea transponer alguna línea más normal. Por ejemplo, tras caballo C6 podríamos transponer directamente al gambito de dama declinado, pero en este caso Wesley decide hacer D por C4. ¿Qué ventaja tiene hacer D por C4 en este orden? Digamos, comparándolo con lo que sería el gambito de dama aceptado normal. La ventaja que tiene este orden es que el blanco ya tiene el caballo desarrollado en C3. Esto no tiene por qué ser necesariamente malo para el blanco, pero sí que le quita la posibilidad en muchas líneas de desarrollarlo por D2 o incluso muchas veces se quedan B1, hace B3, alfil B2, etc. Simplemente estás quitando muchas posibilidades, ya no solo para memorizar, sino para que el blanco directamente te la juegue. Alfil por C4 por parte de Carlsen, retomando el peón, y A6 de Wesley, cuyo plan es B5. Por lo general, el gambito de dama aceptado, el negro suele mantener alfil en F8 y se dedica a desarrollar el flanco de dama, ya que en la mayoría de casos va a ser el blanco el que tenga que hacer algo con el peón de D, ya sea D por C, en cuyo caso desarrollaremos el alfil de F8 sin perder ningún tiempo, o algún D5. Por lo general no va a ser fácil para el blanco hacer una jugada del estilo E4 sin haber hecho previamente una de estas dos jugadas. Carlsen sigue con el desarrollo, decide enrocarse, B5 ganando un poco de espacio, alfil E2 y llegamos a la primera quizás posición interesante de la partida. En este caso el negro tiene que decidir entre dos jugadas principales que son tanto alfil B7 como caballo BD7. ¿Cuáles son las ventajas de cada una? Básicamente con la de la partida, alfil B7, obviamente el negro está intentando controlar la casilla E4 lo máximo posible para precisamente evitar muchas veces este avance. Sin embargo, el alfil en B7 vais a ver quizás muchas veces puede llegar a no estar tan bien colocado y tras D por C5, como en la partida, vamos a llegar a un finalito en el cual aparentemente no, pero parece que el blanco puede intentar sacar un poco de ventaja. La otra jugada posible es caballo BD7. La ventaja de este orden es que ya D por C5 no tiene tanto sentido, ya que tras alfil por no se cambian las damas y realmente el negro va a tener muy buen desarrollo después de alfil B7 y enroque. Ese tipo de ideas con A4, como veríamos en el finalito, con caballo 2, caballo B3, no tendrían tanto sentido porque también el rey de las blancas se podría llegar a quedar desprotegido en caso del blanco llevar su caballo de F3 a B3. Contra caballo de 7, ¿cuál es el problema? El problema es que la casilla de 5 deja de estar controlada y el blanco suele jugar aquí con D5, D por D, caballo por, alfil B7, caballo por y dama por, y sigue esta posición que de nuevo hemos visto en algunas partidas de élite y parece que está aproximadamente igualada. En la partida se decidió Wesley por alfil B7 y D por C5 es la jugada que intenta Magnus en esta partida. Alfil por realmente no tiene sentido hacer una jugada como dama por D1 porque tras torre por y alfil por, fijaos que el rey de las negras no tiene ninguna ventaja en general en enrocarse, por lo general le gusta más estar en la casilla E7. Es verdad que en algunos casos en la casilla E7 te pueden llegar a molestar si un alfil llega a la diagonal a 3 F8, pero no parece que esto vaya a pasar en esta línea, con lo cual si no queremos enrocarnos, no tiene ningún sentido comer en D1, mucho mejor comer de alfil en C5 y tras dama por D8 y rey por D8, fijaos que si el blanco quiere más o menos transponer o simplemente hacer un torre de 1, simplemente podemos hacer rey E7, llegaremos a la misma posición de antes, con la diferencia de que el rey en E7 estará mejor colocado que en E8 porque simplemente cuando saquemos el caballo de B8 ya nuestras torres estarán conectadas. Carlsen sigue con caballo de 2, idea de caballo de 2, básicamente intentar poner la mayoría de piezas posibles en esta parte del tablero, que es donde se va a jugar
prácticamente la posición va a estar centrada ahora en el flanco E-Dama. ¿Qué más ideas tiene? Muchas veces, tras quitar este caballo y llevarlo a B3, el blanco continuará con un F3 y un E4 para intentar de alguna manera bloquear tanto al alfil de B7 como el caballo de F6 y dejar estas dos piezas sin casilla. Esto obviamente ahora no es posible porque básicamente hay un alfil en C5 que lo impide, pero después de caballo B3, según donde se vaya el alfil, este tipo de ideas van a empezar a florecer. Rey E7 por parte de Wesley y caballo B3. Y aquí te llega, digamos, la siguiente decisión importante que tiene que tomar el negro en esta partida. ¿Qué quiero hacer con el alfil de C5? Básicamente tengo tres posibilidades, bueno, cuatro incluso. Puedo defenderlo, dejarlo ahí a sus anchas, caballo por simplemente retomar y jugar este tipo de posición. Puedo retirarlo y en caso de retirarlo tengo tres posibilidades, D6, B6 y A7. A7 no tiene demasiado sentido desde mi punto de vista porque básicamente estás dejando la casilla 5 sin controlar a cambio de nada, con lo cual te puedo hacer una jugada como caballo 5 no estás bien, y quedan alfil B6 y alfil D6 que son quizás las dos más interesantes. El problema de quitar el alfil a B6 es una idea que también se da en esta propia partida, y es que tras A4 y B4 el blanco tiene una intermedia muy fuerte que es A5. Una jugada como caballo B1 aquí sería un error, y después de A5 de las negras, fijaos que la posición del negro de repente es muy buena, va a venir jugadas como alfil de 5, caballo de 7 y el negro no tiene ninguna debilidad. El peón de A5 está perfectamente defendido, es imposible que el blanco lo ataque. Sin embargo, después de A5, una jugada como quizás alfil A2 y caballo A4, de repente el peón de B4 puede quedar débil, el peón de A6 está atacado de por vida y el blanco está empezando a saltar por aquí, realmente es una posición bastante más molesta. Con lo cual alfil B6 tampoco parece la jugada. ¿Qué pasa si alfil D6? Alfil D6 es posible, pero de hecho Antón jugó una vez esta posición y acabó jugando alfil D6. El problema es que permite caballo A5, pero parece que después de torre A7 realmente la captura en B7 no tiene tanto valor. De hecho parece más importante preservar el alfil de casillas negras que el de casillas blancas en esta posición. La partida Wesley hizo la jugada caballo de 7 y Carlsen por el momento decide no tomar en C5 sino mantener un poquito la tensión, hacer la jugada torre D1. Con torre D1 simplemente estamos ubicando una torre en una casilla un poco mejor, una columna abierta, y seguimos con las mismas ideas de A4 a 5, con las ideas de alfil D2, simplemente manteniendo todas las posibilidades un poco en la partida. Por ejemplo, una jugada del estilo mover la torre de A8 ya dejaría el peón de A6 un poco desprotegido, y esos planes con A4 y A5 podrían dejar ese peón de A6 un poquito más débil. Por el momento Wesley decide que ya ha sido suficiente con tener el alfil en C5 una casilla, una jugada, y no permite la captura en C5 más y realiza la jugada alfil B6. Tras esto ya Carlsen se le activa la alarma, sabe que después de A4 puede venir esa A5 y directamente empieza con esa idea. A4, B4 y A5. De nuevo aquí el negro tiene varias posibilidades. Quizás la primera que podéis pensar es qué pasa si B por C3. El problema entonces va a ser el rey en esta diagonal, que ya habíamos comentado que en algunos casos puede llegar a quedar débil. Este es uno de ellos. Tras A por B, si el negro quiere hacer una intermedia como el por C, fijaos que tras alfil por, caballo por, una jugada como alfil A3, de repente el rey se tendrá que colocar en E8, viene caballo A5, esta torre no juega, y cuidado porque el rey, aunque haya pocas piezas en el tablero, va a ser bueno, muy atacado. Vendrán jugadas como torre B1, jugadas como F3, E4, y realmente la posición del negro está totalmente perdida ahora. Por supuesto, no es necesario hacer C por B2, puedes hacer una jugada como caballo por B6, pero de todas maneras, vendrá una jugada como caballo A5, tendrás que comer alfil, te comeré, vendrá alfil por aquí, y realmente de nuevo vamos a tener una posición muy cómoda para las blancas. Con lo cual B por C3 no parece una posibilidad. En la partida Wesley se quitó la casilla A7. Esto desde mi punto de vista es un error que va a acabar lastrando su posición muchísimo. Parece que era un poco mejor quitar el alfil a C7. Jugada que a priori puede parecer un poco más rara porque dejas de controlar C5, que es una casilla que potencialmente podría llegar a un alfil, y porque la colocas en la columna abierta, pero tiene la ventaja de que ataca el peón de A5. Y esto combinado con ideas, por ejemplo, tras caballo A4 como alfil de 5, hacen que el peón de A5 pueda llegar a quedar débil y de repente el blanco tiene algo más de lo que preocuparse. Fijaos que con el alfil en A7 en la partida Carlsen pudo hacer tranquilamente caballo A4, y tras alfil de 5 y caballo de 4 ahora el peón de A5 no está en el aire. ¿Y qué pasa? Que realmente el blanco sigue teniendo un plan bastante fuerte. Vamos a continuar con la jugada alfil de 2, vamos a empezar a presionar ese peón de B4 y no es nada fácil de defender. Fijaos que también qué problema más tiene el hecho de que haya un alfil en la casilla A7. Pues fijaos que el punto A6 queda ahora expuesto. La torre no está defendiendo el punto A6. Es verdad que por el momento no se puede tomar porque existiría una jugada del estilo alfil por D4, pero ya es otro tema que el negro tiene que ir calculando todo el rato.
la partida, Wesley hizo torre HB8 intentando defender el peón de B4 antes de que se lo ataquen, y Carlsen sigue tranquilamente con la jugada alfil D2. Fijaos que realmente aquí al blanco no le molesta demasiado que le tomen en D4. ¿Por qué? Porque tras E por D4 realmente el blanco se va a poder colocar con alfil N1, va a colocar la torre en C1, probablemente acabe entrando en C7 y va a tener una posición muy buena. Por mucho que este peón esté aislado, realmente las debilidades de A6 y B4 son mucho más importantes que esto. La partida continuó con caballo C5 por parte de So, que se quiere quitar de momento una pieza, caballo por, alfil por, y Carlsen decide activar la pieza que le falta, la torre de A1, que solo estaba defendiendo el peón de A5, ahora ya entra la partida. Momento importante porque el negro tiene que decidir de nuevo qué hacer con ese alfil. Realmente no tiene muchas opciones, ya que una jugada como alfil de 6 sería un error. Por ejemplo, caballo C6, alfil por, torre por, y fijaos como de nuevo este peón de A5 está fijando una debilidad en A6, debilidad que el blanco está atacando fuertemente y que realmente no parece ni mucho menos fácil de defender para las negras. En la partida Wesley decidió tomar y E por D4. Llegamos a esta posición que a priori podemos pensar que es muy buena para el negro. ¿Por qué? Tenemos un peón aislado aquí, parece que está bien bloqueado, pero de nuevo tenemos que tener en cuenta las debilidades de las negras. La columna C por el momento la está dominando el blanco, eso es un factor importante. El peón de B4 te lo están atacando y el peón de A6 te lo están atacando, de manera que las dos torres de las negras están presas para defender a sus debilidades, mientras que el blanco tiene sus dos torres libres para empezar a crear amenazas por la columna C. Por el momento Wesley hace rey D7, básicamente para evitar la entrada en la casilla C7, y Carlsen va a seguir mejorando su posición. Alfil F4. Se aprovecha de nuevo de la debilidad de A6. ¿Por qué? Porque una jugada como torre C8, que a priori sería la normal para debatir la columna, podría encontrarse con torre por C8, y si torre por, ya este peón volvería a quedar en el aire. Con lo cual, torre B7 de Wesley, colocando la torre en una casilla bastante más pasiva, y H4 de Carlsen. Jugada natural, jugada que deja un espacio al rey y jugada que busca en algún momento intentar fijar en el flanco de rey, crear algún tipo de debilidad, simplemente una expansión, ganando un poco más de espacio y preguntando también a las negras qué quieren hacer con su vida. ¿Cuál es la mejor jugada aquí del negro? ¿Cuál es la mejor manera de sostener la posición? Realmente no es fácil, pero parece que poniéndose con G6 y con B3 más o menos lograba sostener todos tus puntos débiles. Creo que a pesar de esto, poco a poco la posición del negro sí va a ver vista, digamos, compleja de defender. Una jugada como torre D2, buscando torre C2, un F3, rey F2, G4, poco a poco ir mejorando la posición, y es probable que en algún momento tengas que demostrar algo más que simplemente ponerte de esta manera, esta especie de fortaleza para sostener la posición. Sin embargo, Wesley intentó hacer algo que a priori tiene mucha lógica, pero que realmente no funciona. ¿Qué es? Básicamente intentar deshacerse de las dos debilidades que tiene y colocar el caballo en D5, que ya sabéis que por lo general la mejor pieza bloqueadora es el caballo. Entonces hizo alfil B3. Y de alfil D3 quiere cambiar el bloqueador, poner un caballo en D5. El caballo en D5, fijaos que defiende debilidad y controla casilla de entrada, con lo cual solo le quedaría un problema por digamos, evitar, que es el peón de A6, y eso tiene la idea de evitarlo con alfil A4, alfil B5. Esto sobre la mesa es muy bonito, ya que estratégicamente todo funcionaría muy bien. ¿Qué pasa? Que realmente no va a ser tan fácil, porque muchas veces tras caballo D5 va a poder venir un alfil F3, alfil por D5, y vas a ver que esas posiciones de alfil distinto color no son ni mucho menos tan fáciles de defender como puede parecer a primera vista. Carlsen hace torre D3, más que nada porque la torre por la tercera también se puede deslizar e intentar crear alguna amenaza, por ejemplo sobre el punto G7. Alfil A4 y alfil E5, jugada natural, jugada que ataca al caballito y ya empieza a amenazar jugadas como torre G3. Parece que también era fuerte empezar con torre G3 y luego alfil F3, pasando directamente al final de alfil distinto color, pero Carlsen se lo tomó con un poco más de calma. Tras alfil E5, este era un momento importante y parece que era necesario hacer la jugada caballo D5. Idea de caballo D5, básicamente que ahora si haces alfil F3, me da tiempo a llegar con F6 y no he puesto el peón en G6, con lo cual de repente las casillas negras van a estar mucho mejor controladas y no va a ser tan fácil para el blanco aprovecharlas más tarde. Es verdad que esto perdería el peón de G7, pero parece que tras la jugada alfil B5 te pueden más o menos cambiar el alfil D2 y entonces sí que el caballo D5 sería una pieza bastante fuerte. A pesar de ello, creo que seguiría siendo una posición un poquito más cómoda para el blanco, pero como digo, parece que era la mejor manera de continuar. De hecho, hay unas líneas bastante locas aquí con torre F3, sacrificando directamente la pieza y comiéndose varios peones.
La partida, sin embargo, Wesley intentó alfil b5, idea simplemente de nuevo cambiar el alfil de casillas blancas y luego colocar el caballo en d5. Sobre el papel todo está muy bien, pero ahora sí que viene alfil f3, caballo d5, alfil por y peón por, y a diferencia de la posición anterior que el negro conseguía la jugada f6, fijaos que ahora Carlsen hábilmente pone la torre en g3, doble ataque sobre el punto g7, única jugada g6 y de repente todos los peones del blanco, de las negras están en blanco a excepción de este de b4. Eso hace que básicamente todas las casillas negras estén más débiles porque lógicamente un peón en casilla blanca no controla nunca una casilla de color negro y por lo tanto poco a poco el blanco va a poder ir aprovechando las debilidades de las negras. Torre c5 de Carlsen, jugada hábil, jugada atacando el peón del 5 y este era un momento muy importante. Era un momento, de hecho es el momento en el cual se decidió la partida. Wesley decidió hacer alfil c6, colocar sus piezas de manera pasiva y confiar en que realmente el blanco no podía romper de alguna manera esa especie de fortaleza que tienen formada, lo cual es un error porque sí que puede. La mejor manera es intentar buscar un contrajuego activo con la jugada torre c8 y tras torre por d5 rey e7. De repente la torre se queda en una posición un poquito más débil, pueden venir ideas con torre c2 presionando el punto b2, ideas con torre d7 cambiando una torre y el peón de d4 realmente por sí solo tampoco debería ganar la partida. Obviamente esta posición sigue siendo muy cómoda para el blanco, el módulo sigue dando bastante ventaja, pero en la práctica parece mucho más complicada de convertir que lo que se dio en la partida. La partida Wesley hizo alfil c6. ¿Qué pasa con esta jugada? Para empezar, que estás atándote ya a que el rey tenga que estar a la defensa de un alfil, estás dejando tu torre prácticamente sin poder moverse, la otra torre está también muy poco activa y ahora Carlsen va a crear debilidades. Torre f3, atacamos. Como el rey defiende aquí, no puede venir a defender. La torre tampoco puede porque existe alfil g7, con lo cual la única jugada es f5. Esto ya nos puede empezar a oler mal, porque ya la única pieza que podía quitar al alfil de 5, que era el peón haciendo f6, ya no se puede. Con lo cual el alfil de la blanca de por vida va a tener una casilla excelente en e5. Y ahora Carlsen viene con h5 a abrir una columna de alguna manera. Es decir, tras h por se abriría la columna h y si g por h, bueno, la columna digamos que estaría semiabierta, pero a partir de g3 sí que estaría abierta y de nuevo el blanco podría aprovecharla para entrar. ¿Qué pasa? Que como este alfil tiene una sujeción muy débil, en este caso el rey de 7, básicamente se va a tener que acabar moviendo, va a entrar a la torre g7 y las cosas van a acabar muy mal para las negras. La partida ha sido con torre b5 de Wesley, intentando cambiar la torre y por supuesto Carlsen, que sabe que ahora mismo tiene una ventaja bastante grande y que un factor esencial para esto es la debilidad del rey de las negras, necesita mantener cuantas más piezas en el juego posible. Peón de a5 da bastante igual, torre por a5 de nuevo sería h por, una jugada como torre h3, entra la torre h7 y se acabó lo que se daba. Simplemente el negro no puede aguantar el ataque de la blanca. Por ejemplo, una jugada como alfil b5, ya vendría torre c7, torre h7, ideas con alfil f6, seguido de torre h8 y habrá mate en poca. La partida Wesley intentó torre 8, quizás para bloquear de alguna manera por aquí, con torre 7 intentar taparse de la torre de las blancas, h por y torre h3. Amenaza del blanco, simplemente un torre h6, un torre h7 jaque, de hecho ahora mismo es torre h7 porque tras torre 7 se cambiará la torre y caería el alfil de c6. Por el momento Wesley hace torre 6, fijaos que la torre defiende en principio las dos debilidades que tiene el negro en esta posición, que son tanto el peón de g6 como el alfil de c6. Torre h7 y rey d8. El negro no puede mover su torre, no puede mover su alfil, esta torre tampoco puedes comer porque existe este jaque en c7, así que básicamente está casi en Zugwan y Carlsen se da cuenta de ello y dice, bien, te voy a hacer b3 y te voy todavía, si cabe, a oprimir más la posición. Cuidado que ya existe una idea muy interesante, que de hecho vamos a ver en la partida, que es alfil c7, alfil b6, tras lo cual la torre de b5 se queda en una especie de prisión creada por sus propias piezas y por las piezas del blanco, de manera que podríamos incluso decir que a partir de eso el blanco tiene directamente calidad de más, porque con no mover este alfil esa torre no se podrá mover en toda la partida. Realmente ya no hay jugada buena para el negro, está prácticamente en Zugwan, torre b7 no se puede porque simplemente sería torre c6, torre b8 no se puede, por el alfil no se puede mover porque entraría la torre no se puede mover porque caería el alfil, única jugada casi posible sería g5, que de hecho fue la que se hizo la partida, y ahora esa maniobra tan bonita de Carlsen, alfil c7, rey 8 y alfil b6, y fijaos que la torre, como digo, se queda en esta especie de prisión, no puede salir y simplemente el blanco va a jugar con la calidad de más que tiene. Planes de las blancas aquí para ganar, hay un montón, simplemente f3, cambiar esta torre, luego jugar contra esta con la torre que tenemos aquí, f3 rey f2 torre h1, pasando la otra torre por la columna h, hay un montón de planes y de hecho no va a ser innecesario mostrarlo. Después de f4, Carlsen siguió con torre g7, cuya principal es simplemente cargarse a este tío y directamente Wesley abandonó. Un partidón por parte de Carlsen, una partida que me ha sorprendido mucho porque ha jugado con una precisión extrema en todo el final Carlsen, de hecho no ha cometido ningún error, diría.
y ha conseguido sacar una muy buena partida a partir de un final que, como vemos, a priori no parece que haya demasiado, un final bastante simétrico. Sin embargo, ha conseguido, con esta mayoría de piezas que tiene, el alfil apuntando, los dos caballos, el alfil aquí y la torre, digamos que tiene las piezas mejor apuntando hacia el flanco de dama, ha conseguido esa ventaja. Espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!